Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Jake Sides, nos habla de las complicadas que pueden ser las familias cuando sus miembros se obsesionan por un tema, en este caso la arqueología, al grado de que pierden la cabeza por completo e insisten que todo es culpa de una maldición. ¡Qué gran montón de patrañas!, ¿verdad? Los dejo entonces con esa reliquia enloqueció a papá. Mi padre no fue un hombre famoso, pero debió de haberlo sido. Fue la primera persona en iniciar esa excavación arqueológica en Egipto de la que no habías oído hablar. Ahora, voy a verlo una vez por semana. Le cuento cómo son las cosas en casa y él simplemente se sienta y se mece adelante y atrás con su chaqueta beige sin mangas. No ha dicho nada desde el primer día que estuvo ahí, antes de que los médicos comenzaran a inyectarle los medicamentos que le hacen babear sobre sí mismo. Espero nunca olvidar lo que me dijo. Me miró, luchando contra la camisa de fuerza que voluntariamente se había puesto. Hizo una mueca cuando lo apretaron. Me miró fijamente a los ojos y le devolví la mirada. No lo sabía todavía. Pensé que había actuado como lo hizo sin provocación. No sabía por qué prácticamente había destruido nuestra casa en un repentino ataque de ira gritando «¿Dónde estás?», a todo pulmón. No sabía por qué arrojó a mi madre por un tramo de escaleras y la paralizó del cuello para abajo. Pero ahora estaba sentado junto a un hombre destrozado. Lágrimas secas salpicaron mis mejillas. Miré al hombre que pensé que era un monstruo y le pregunté «¿Por qué?». Me miró con esos tristes ojos marrones y sonrió. Me tomó todo lo que tenía para no darle un puñetazo en su cara ya hinchada. Simplemente dijo «Cajón superior, lado derecho», antes de volver a mirar al suelo y cerrar los ojos. Esa fue la última vez que habló conmigo. Inmediatamente me apresuré a casa. Estacioné el auto y entré corriendo. Subí las escaleras y recorrí el pasillo hasta el estudio de mi padre. Intenté entrar y, como siempre, estaba cerrado. Estaba tan enojado que antes de darme cuenta había derribado la puerta de 3 patadas. Caminé hacia su escritorio y abrí el cajón que había identificado. Estaba vacío, salvo por una gran carpeta de papel manilla. Lo abrí y desplegué el contenido sobre el escritorio, que consistía en una carpeta llena de páginas arrugadas y una pequeña nota adhesiva. Tomé el post-it y lo leí en voz alta. 45 34 21. Lo dejé a un lado y tomé la carpeta. Inmediatamente reconocí la letra de mi padre. Abrí la carpeta y coloqué las páginas sobre la mesa. Estaban arrugadas, manchadas y terriblemente deshilachadas, pero me senté y comencé a leer. Por lo que pude ver, había empezado a escribirlos el día después de llegar a casa después de la excavación. Él empezó: «Acabo de llegar a casa hoy. Decidí empezar este diario por recomendación de un amigo. No estoy seguro de cómo hacer esto. Traje un regalo de cumpleaños para mi hijo de 16 años. Es una pequeña placa de cobre de aproximadamente 3 pulgadas cuadradas. La encontré justo afuera del sitio de excavación. Tiene un pequeño agujero perforado en la parte superior. Quizás podría ponérselo en un collar. Tiene muchos tallados extraños. No parecen ser un idioma. También está grabada una pequeña imagen de una figura humana. Parece llevar una máscara o un casco. Espero le guste». Eso fue todo lo que había en la primera página. Casi sonreí ante el estilo de escritura de mi padre. Entrecortado, breve e informal. Justo como papá. Pero hice una pausa por un momento. Aún faltaban unos días para mi cumpleaños y no había oído nada sobre este regalo. Pasé a la siguiente entrada, que estaba fechada para el día siguiente. «Larga noche. Parecía que no podía conciliar el sueño. Juro que escuché una voz anoche. No pude entender lo que decía. Solo un susurro desde el fondo del pasillo. Quizás Josh estuvo despierto hasta tarde. Le voy a preguntar hoy». Eso llamó mi atención. Recuerdo que me preguntó si me había levantado tarde, pero sé que había estado dormido. ¡Qué raro! Seguí leyendo hasta el día siguiente. «Tuve que escribir esto. Nadie me creerá si no lo hago. Los susurros volvieron anoche. Esta vez escuché lo que decían. Devolvérsela. Eso es todo lo que dijo. Una y otra vez.
Miré por la puerta del pasillo y juraría que vi a alguien ahí. Una figura baja, encorvada. Escuché una respiración ronca. Seguía diciendo: «Devuélvela, devuélvela». No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Mi padre se había vuelto loco de la noche a la mañana? Recuerdo que a la mañana siguiente se comportó de una manera extraña, pero yo tenía tanta prisa por llegar a la escuela que no pensé en ello. Pasé a la página siguiente e inmediatamente noté una diferencia. La letra estaba borrosa, áspera y desigual, casi como si lo hubiera escrito a toda prisa. Decía: «Le pedí a mi amigo Roberto que tradujera las palabras del regalo. Estaba confundido por eso. Dijo que estaban en latín, porque encontramos letras latinas en una excavación egipcia. Roberto dijo que decía larva umbra en la parte superior y beniet en el resto. Cuando le pregunté qué significaba, me miró y dijo: máscara sombra, él vendrá. Le pregunté qué significaba eso. Él no me lo dijo. Lo buscaré esta noche». Miré la fecha. Era el día antes de que se volviera loco. Desafortunadamente, también fue la última entrada. Agotado por el largo día, me senté en la silla de mi papá, apilé el resto de los papeles y comencé a deslizarlos nuevamente dentro del sobre, cuando noté la nota adhesiva que había dejado a un lado. Lo volví a arrancar y lo leí de nuevo. 45, 34, 21. Pensé por un momento. Luego, como con un rayo de inspiración, recordé que mi papá siempre tenía una caja fuerte con cerradura de combinación en el sótano. Tomé la nota adhesiva y corrí escaleras abajo. Llegué a la pequeña y robusta caja fuerte y marqué rápidamente los 3 números. La puerta hizo clic y la abrí. Ahí, en medio de la caja fuerte, sobre un pequeño pañuelo, había lo que parecía ser un pequeño trozo de cobre, aproximadamente del tamaño de una carta de póker. Lentamente me acerqué para recogerlo. Mientras mis dedos rozaban el frío cobre, sentí un escalofrío recorrer mis dedos, subir por mi brazo y bajar por mi columna. La habitación pareció volverse sorprendentemente fría, y las luces parpadearon y brillaron. Toda la casa parecía estar susurrando, hablando. Una voz resonaba en las paredes, una voz asquerosa y tenue, una voz enojada. Al principio no pude entender lo que decía, pero cada vez se hacía más y más fuerte, hasta que tuve que taparme los oídos por el dolor. «Devuélvela». La voz retumbó tan fuerte que las ventanas vibraron y los muebles parecieron vibrar ante el sonido. Debajo del estrépito resonante, escuché un ligero golpeteo. Me obligué a mirar hacia arriba, y al final del pasillo vi una figura oscura. Era una figura baja y encorvada, de no más de 1,5 metros de altura. Llevaba una capucha y una bata oscura, por lo que no podía ver ningún rastro distinguible, excepto lo que hacía el sonido del golpeteo. Un brazo largo y delgado se extendía desde la figura. La piel era de un enfermizo color gris verdoso y parecía estar despegándose y desprendiéndose de los huesos. Al final del brazo demacrado había una mano horriblemente grande con dedos delgados y... ¿garras? La voz retumbante se detuvo, pero la horrible mano siguió golpeando el muro de concreto. Las luces volvieron a parpadear y me sumergí en una oscuridad momentánea. En la espesa penumbra, escuché lo que sonaba como una respiración angustiosa y ronca, acercándose más y más. Las luces volvieron a encenderse, y cuando mis ojos se acostumbraron, vi la figura que ahora se cernía sobre mí. La mano aparentemente había desaparecido bajo la túnica negra. Intenté calmar mi respiración, y fue entonces cuando noté el olor. Como cualquier niño, había estado rodeado de algunos animales muertos, pájaros muertos, ratas, e incluso 1 o 2 zarigüeyas. Pero este olor era mucho peor que cualquier cosa que hubiera inhalado alguna vez. Me quemó la nariz y me hizo llorar los ojos. Rápidamente me alejé de la figura que estaba sobre mí. No hizo ningún movimiento para detenerme, pero pareció observarme correr por el linóleo. Con la espalda contra la pared me levanté. Durante lo que se sintieron como horas, nos miramos fijamente. La figura ocasionalmente inclinaba la cabeza en lo que parecía ser curiosidad, pero como no podía ver su rostro, no podía estar seguro. Escuché un crujido proveniente de debajo de la capa de la criatura. Mientras observaba horrorizado, el brazo espantoso emergió de los pliegues de su túnica, esta vez acompañado por otro.
Con movimientos lentos y deliberados, los brazos llegaron hasta donde supuse que estaba la cabeza de la criatura y lentamente retiraron la capucha. La luz cayó sobre la frente de la criatura para revelar no un rostro, sino una enorme y tosca máscara de cobre. La máscara parecía estar atornillada y soldada por puntos a la cabeza de la figura. No había orificios aparentes, salvo 2 agujeros donde deberían estar los ojos. Y ahí vi, mirándome con ojos espantosos. Estaban completamente blancas, con una especie de pus o rocío en los bordes. Los ojos parpadearon y más pus blanco brotó de los bordes. La horrible visión combinada con el olor fue suficiente para provocarme arcadas y vomitar en el suelo. Las luces emitieron un zumbido y pronto volvieron a apagarse. Me senté en la oscuridad durante lo que parecieron varios minutos, mientras escuchaba la respiración ronca hacerse cada vez más fuerte. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, por lo que solo pude vislumbrar ocasionalmente la horrible vista que tenía ante mí. La figura había abandonado su túnica oscura y se había elevado a una altura enorme, desenroscando un cuerpo horriblemente destrozado bajo su rostro enmascarado. La piel estaba tensa sobre un cuerpo demacrado y era del mismo verde enfermizo que los brazos. La columna parecía tener una horrible torsión, ya que la criatura no podía mantenerse erguida. Ahora se elevaba sobre mí, y de nuevo la voz retumbante llenó la habitación. No pude reconocer lo que decía. Casi parecía estar en otro idioma. Mientras miraba, la habitación a mi alrededor pareció estallar en llamas. El humo se elevó desde los muebles ahora en llamas y rápidamente llenó la pequeña habitación de concreto. Por puro instinto, salí corriendo hacia la salida. Escuché una risa detrás de mí y sin duda esa horrible criatura reclamó lo que era suyo. Gracias a Dios logré salir a tiempo. Nunca me he encontrado con la criatura desde entonces, pero no puedo evitar preguntarme, ahora que tiene lo que busca, ¿qué la obliga a irse?